atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar. Seguimos en 678 y acabamos de ver un informe donde Raúl Alfonsín, dialogando con la periodista Cristina Mucci, explicaba un poco esta mezquindad que aparece a veces en los núcleos opositores, ya sea en una gestión de un signo o de otro. Creo que quedaron algunas cosas por comentar, compañeros. Yo quería hacer una vinculación con lo que decía recién, que veíamos a Alfonsín, con lo que vimos antes de Dilma, cuando le hacen esa conferencia de prensa improvisada, porque Alfonsín dice, hablando de una radio, dice, se hacía un picnic con mis declaraciones críticas, ¿no? En el sentido de que la radio, explicaba Alfonsín, utilizaba sus declaraciones para llevar agua para su molino. Y después, cuando Dilma tiene que sortear la edición y hacer la pregunta para que aparezca la pregunta que ella no quiere que se obvie, porque si no, la respuesta va a estar sacada de contexto. Yo pensaba cómo los dirigentes en esos lugares y de esa talla tienen a veces, como claras las cosas, tienen que estar permanentemente sorteando las ediciones o haciendo este tipo de comentarios de a qué soy funcional, a Aún qué así no. no sirve, Mariana. Hoy Axel Kicillof advirtió eso y 2 minutos después Bueno, es verdad. en C5N estaban haciendo lo que él había prevenido. Bueno, pero me parece buenísimo que Dilma y Alfonsín sean como el paraguas de las cosas. Sí, no, es interesante, me parece extraordinario el informe, el hallazgo, y me parece que tiene un sentido muy interesante en términos de la tradición radical. Alfonsín fue el último gran dirigente del radicalismo, el más voluminoso después de Hipólito Yrigoyen, y esas palabras dichas hoy, en las que vemos algunos de los dirigentes de ese partido funcionar en la misma longitud de onda que las derechas más cerriles, acompañando, a veces no acompañando, pero a veces no diciendo lo que hay que decir, prometiendo que se va a apoyar a algunas iniciativas y después en el Congreso desdiciéndose. Y al mismo tiempo uno ve sectores de ese mismo partido que luchan por defender una tradición distinta, en condiciones difíciles, en condiciones minoritarias, pero creo que aunque no seamos, ninguno de nosotros sea radical, no es pequeña cosa qué es lo que pase con el radicalismo. Si el radicalismo va a volver por la senda de Raúl Alfonsín o va a estar en la senda de los que hoy lo quieren poner como furgón de cola de un proyecto absolutamente distinto al que fundó históricamente el radicalismo y también distinto al gobierno de Alfonsín, a pesar de todas sus limitaciones, porque Alfonsín no participaba de esa idea y de ese proyecto de país, ¿no? Y eso, sí. Perdón, no, para vos también, la pregunta es, esto que vos estás diciendo me recuerda que Alfonsín en su momento tuvo un gran apoyo del radicalismo, obviamente, y después un gran abandono y un radicalismo que se extremó hacia la derecha en los más grandes dirigentes. Algo parecido a lo que le pasa al kirchnerismo, que en su momento, durante los primeros años, tuvo una gran parte del peronismo dentro del kirchnerismo, peronismo kirchnerista, y ahora los Massa y todos los demás se van yendo hacia otro lugar. No estoy muy seguro. Porque cuesta mucho. ¿Sabés dónde? Perdón, déjame agregar esto para que vos lo amplíes. Cuesta mucho seguir a un presidente o a un líder o a una líder que rompa con los esquemas ortodoxos y corporativos. Alfonsín tuvo problemas siempre con el radicalismo desde el primer día. Y efectivamente que perdió muchas internas también. Sí, además antes de lograr el liderazgo del radicalismo tuvo que recorrer el desierto comiendo anchoas muchos años. Ahora, yo lo que no termino de compartir es la relación con el peronismo y el kirchnerismo, porque peronistas opuestos al kirchnerismo con voluntad de armar algo alternativo hubo desde el 2003 y desde antes, digamos. Ya de por sí la elección había 3 dirigentes peronistas, uno de ellos era Menem, el otro Rodríguez A. Y después hubieron un montón de otros intentos, lo que quizás es el dato tampoco del todo novedoso, porque ahora apareció Massa, pero en el 2009 estuvo la figura de Narváez. Narváez que se autodenominaba. Entonces, no es del todo novedoso, uno dice, bueno, hay una amenaza, hay algo, pero la verdad es que si uno mira el mapa peronista de hoy, el mapa tal como es realmente existente, y no ideológico, sino político, el peronismo hoy en una proporción
abrumadoramente importante apoya al gobierno de Cristina Kirchner. Se ha ido depurando incluso ese concepto de cosa que es más fácil de lograr desde un movimiento abierto que desde un partido más cristalizado, ¿no? Pero también me parece interesante, amigos, decirles que hay cosas que aparecen solo cuando alguien las dice muy claramente. Y creo que es el caso de las declaraciones que ha hecho para Alili Jalad, un compañero de la radio pública, un señor llamado Hernán Arbizu, que fue parte del corazón de JP Morgan y que explicó cómo funcionan esas corporaciones en determinadas situaciones. Vamos a escuchar el material. Un testimonio clarificador. Pensemos en ejemplos concretos, digamos, de qué manera el establishment puede trabajar por y para que las crisis ocurran. Siempre se basa en generar desconfianza, obviamente, sobre el activo en que uno está hablando. En este caso, el activo pasa a ser Argentina. ¿No es cierto? Si yo digo que está todo mal, y la gente empieza a desconfiar, o al revés, si uno dice que está todo bien, la gente empieza a comprar deuda argentina. Cuando yo todavía estaba en Morgan, no sé si se recuerdan el famoso banco de inversión Lehman Brothers, sí. A nosotros, 6 meses antes de que quiebre el banco, es decir, medio año antes, cuando el banco estaba bien, ya nos hacían decir a nuestros clientes que ese banco tenía problemas de liquidez. Obviamente, si un banco, uno le empieza a decir que tiene problemas de liquidez, la gente lo primero que hace es que se va a sacar la plata del banco. Si todo el mundo va a sacar la plata del banco a la vez, y el banco quiebra. Acá con los países pasa lo mismo. Uno empieza a decir que Argentina, particularmente con la deuda, que Argentina está mal, que Argentina obviamente es decir, hay un riesgo de default, bla, 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 y la gente empieza a vender deuda argentina. Acuérdense del 2001 el riesgo país. Un chico de segundo grado sabía que era el riesgo país. Ahora sabe lo que es el dólar blue. Usted que conoció desde adentro, digamos, cómo funciona esto y en el caso de la JP Morgan, digamos, ¿cómo es que se organiza esto? Mira, en realidad está programado, no es que dicen a partir de hoy empezamos a hacer esto. Ya desgraciadamente es un reloj que funciona y ya, en mi trabajo particular, ¿cuál era? Llevarme dinero del país, por lo cual cuanto peor la situación en el país, mejor me iba a mí. Pues si la gente confiaba en el país, obviamente no se llevaba los ahorros extranjeros, los dejaba en el propio país de origen. El trabajo mío era continuo, hablar mal de Argentina, la corrupción de la clase dirigente política, que pobre gente esta que generaba ahorros, la única forma de salvarse era sacarlos del país, era todo armado. Bueno, hay instituciones distintas dentro de lo que es el arrepentimiento. El caso de Hernán Arbizu ha sido clarificador, sobre todo por el destino que llevaron JP Morgan y este tipo de compañías. ¿Sandra? Sí, bueno, además ha estado acá de invitado, sí. Y recuerdo que cuando estuvo de invitado también dijo que unos cuantos meses antes de que cayera Lehman Brothers y que estallara la burbuja inmobiliaria, lo habían ido a ver del grupo Clarín para sacar dinero. O sea que contaban... La participación de Arbizu en 678 fue realmente muy conmocionante. Y a mí lo que me impresionó es cómo medio año antes de que cayera ese banco y de que estallara esa burbuja en Estados Unidos, acá el grupo Clarín contaba con esa información y estaba interesado ya en sacar divisas. Lo cual pone a los grupos supuestamente nacionales en el mismo lugar que estas cosas que son los fondos buitre y son tantas especuladores del capital financiero sin otra bandera que la que ya sabemos. ¿Edgardo? Sí, a mí me parece que tiene el valor esto de que desde adentro del sistema desestabilizador... No es un crítico. Claro, no es un intelectual kirchnerista que se pone... Y cuando nosotros decimos que... por ahí se está yendo, no sé. Mostrando las cartas. No, digo, porque a veces uno escribe cosas o dice cosas en el programa y entonces dicen, pero eso es todo conspiración, vos lo único que ves son conspiraciones, no ves los procesos políticos. Bueno... Yo no digo que todos los procesos políticos se basen en conspiraciones, pero que hay conspiraciones, conspiraciones, porque si no, cuando se desclasifican los documentos del Departamento de Estado de la década del 70 y vemos cómo se hizo el golpe en Chile. En Chile, claro. Entonces, si uno decía en el 72, como de hecho decíamos, y sobre todo decían los compañeros de la izquierda chilena, que hay una conspiración contra el gobierno de Salvador Allende, eran todos conspiracionistas, todos inventaban conspiraciones, pero después que se dio el golpe y 20 años después, o 25 años después, conocimos cuál fue la participación de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, en la generación de las condiciones económicas, sociales y psicológicas del golpe de Chile, ya esa teoría de que somos conspiracionistas se cae. Entonces, lo de Arbizu me parece que tiene ese valor. En otro aspecto ciertamente distinto, no estoy equiparando a los Estados Unidos con ninguna fuerza nacional, pero hoy me encontré con unos jóvenes del Partido Obrero que me dieron un volante donde hablaban de la inminente crisis y la inminente... el Rodrigazo. El Rodrigazo del gobierno. Derecho viejo. Y digo, más allá de los análisis distintos que se puedan hacer, tenemos que saber cómo funcionan esas interpretaciones. Esos mismos jugaban contra Allende en Chile. Bien, por eso digo, que creo que son aleccionadoras. Mariana.
Diana. No, yo simplemente me quedé tildada con una cosa y es que normalmente uno le dice el JP Morgan y Ari Lijalad me encantó porque le dijo la JP Morgan. O sea, es como una variante de la JP descamisado, la JP de los trabajadores y la JP Morgan, que esa es muy de derecha, esa JP. Sí. Bueno, pero listas somos todos, decía el general. Orlando Barole. Sí, yo pensaba, por asociación apócrifa, si querés, que esta confesión de alguien del riñón, de las entrañas del capitalismo, que recuerda a esta película que está de moda ahora, El Lobo de Wall Street, pensaba que no existe un director de diario o de medios, no voy a dar ningún nombre, que desde la entraña y dándose cuenta de todas las conspiraciones en las que ha participado y hecho participar a sus periodistas, no confesara cómo funciona el sistema de medios desde adentro. No existe esa posibilidad. No hay nadie que desde adentro haya delatado toda la trama de ese periodismo conspirativo. No estoy seguro de que alguien se haya ido de esa juerga. Por ahí hay nichos, nidos de ratas que son más estables que otros. Vamos a ir a un corte en 678 y ya volvemos en este programa de enero.